Compañeros y compañeras, reciban un saludo fraterno. Considero que esta semana ha sido muy fructífera. Hemos dialogado y debatido sobre los EVA, los entornos virtuales de aprendizaje, que siempre van correlacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje y la vinculación que tiene el docente con el estudiante. Además que nos permite implementar mecanismos de evaluación para medir la utilidad que le dan los estudiantes al aula virtual, la frecuencia con la que ellos ingresan y la visitan y la relatividad que ellos implementan al momento de verificar el material de apoyo, el material académico, los sílabos y también los mecanismos de enseñanza que podemos implementar a través de los trabajos grupales, también trabajos individuales inéditos que reflejan el interés del estudiante. Es importante establecer una pedagogía dinámica en la que el docente pueda retroalimentar los conocimientos y la materia refleje mayor fortaleza y un interés directo hacia el estudiante. Actualmente las tecnologías y los TICs constituyen un mecanismo de aprendizaje, digámoslo de una manera un poco directa, que permite que también los mecanismos de evaluación sean más factibles. Ahora vamos a topar el tema de cómo evaluar el aprendizaje en los DBA. Para evaluar el aprendizaje en los DBA debemos partir de 3 elementos fundamentales. Estos son alumnos, profesor y contenidos, ¿sí? Con respecto a los alumnos, lo que se busca es conocer cómo desarrollan su actividad mental constructiva, y esto se logra al analizar cuáles son sus capacidades cognitivas, cuál es su contexto sociocultural, cuáles son sus capacidades de autorregulación, cuáles son sus factores afectivos y emocionales y cuáles son sus metas y expectativas. En el caso del profesor, se debe analizar cómo él ayuda y guía al alumno. Entre los parámetros están cómo sigue y guía de manera continua el aprendizaje, cómo da apoyo y soporte al alumno, cómo refuerza el sentido de responsabilidad del alumno y cómo persigue que sus alumnos logren un aprendizaje autónomo y autorregulado. Finalmente, al evaluar los contenidos se busca conocer cómo aportan y cómo facilitan la enseñanza y el aprendizaje. Para ello, los contenidos deben tener una estructura lógica que hace referencia a su organización interna y una estructura psicológica, es decir, cómo forman parte y pertenecen a un contexto. En este sentido, si la evaluación de estos parámetros es satisfactoria, los DBA se convierten en un escenario de actividad conjunta, es decir, aquel lugar donde el profesor y el alumno actúan el uno para el otro y entre sí. Para seguir con el tema de los DBA o el EVA, vamos a topar el tema de sus debilidades o las preguntas que se nos ha planteado con respecto a los retos de incorporar este tipo de evaluación y aprendizaje en nuestras prácticas profesionales. Cuando nos referimos al EVA, hacemos referencia a un entorno de carácter virtual creados con la finalidad específica de facilitar la docencia y de promover aprendizaje. En cuanto a la educación virtual, se nos viene en la cabeza si esta únicamente puede ser de manera virtual o si es necesario tener un periodo de fase presencial, porque si la comprendemos solo como una herramienta que ayuda a apuntalar el aprendizaje, se entendería que la educación no puede ser únicamente en la virtualidad o a través de ella. Entonces, ¿cómo utilizamos la herramienta? Luego se nos viene que es una educación meramente individual. Es de entre el individuo y el profesor o el tutor, dependiendo del caso. Y el segundo tema que quisiéramos poner sobre la mesa de discusión es si en la educación virtual, cómo se entienden las relaciones de educación. Solo a primera vista aparecería la relación el profesor-alumno o tutor-alumno atravesado o mediado por una herramienta tecnológica. Entonces, en varias perspectivas de la educación crítica se menciona que es necesario crear comunidades de aprendizaje. Es posible esto en la virtualidad
es un límite. Luego, ¿realmente hay una relación entre estudiante y profesor o solo es relación con la plataforma? Y tercero, en el texto de Javier Onrubia se menciona que la educación virtual es más una elaboración de lo ya aprendido. También es el mismo autor señala que en el aprendizaje virtual nos asegura una óptima generación de sentidos y es una mera construcción personal. Entonces, ¿cómo es beneficioso esta individualización del aprendizaje y de la educación? ¿Cuáles son sus límites y cuáles serían sus contras? Son como 3 temas que nos llaman la atención. Se podría pensar que los entornos de evaluación virtual podrían ser difíciles y complicados para desarrollarse. Sin embargo, estos traen consigo muchas potencialidades que como docentes nos van a permitir enlazar tanto las nociones reflexivas de las y los estudiantes, pero también los instrumentos tecnológicos para poder generar estos enganches que nos permitan generar productos o que nos permitan generar logros del aprendizaje. En este sentido, una de las primeras perspectivas que nos traen estos entornos es la potencialidad respecto al rol del docente. ¿En qué sentido? Que las y los docentes tenemos esta potencialidad de generar mayores canales de diálogo interactivos con las y los estudiantes de una forma diferenciada. Pueden ser formas interactivas instantáneas o pueden ser formas interactivas no al momento del proceso intelectual, pero sí con retroalimentaciones constantes. Y creo que eso va a depender del modo en el cual las planificaciones de las y los docentes logren estas comunicaciones más eficientes y estas comunicaciones con mayores resultados. Por otro lado, ahora que topamos el tema de la planificación, justamente una de las riquezas de los entornos de educación virtual es la capacidad de prever las actividades y las evaluaciones. Sin embargo, hay que limitar el uso técnico de esta planificación para generar una evaluación vertical y una evaluación cerrada. Lo que queremos promover a través de estos entornos virtuales más bien son experiencias prácticas, didácticas, donde las y los estudiantes no puedan estar limitados en su capacidad de entender y generar el conocimiento. Por eso el proceso que se propone a través de las TICs es constructivo y los ambientes EVA nos van a permitir generar estas construcciones de aprendizaje y sobre todo nos van a poner a cuestionar la utilidad y la usabilidad de los instrumentos con estas experiencias y estas experticias de evaluación. Entonces lo que queremos presentarles son justamente estas potencialidades que la tecnología y las TIC nos pueden traer a los procesos educativos.